La hora del miedo. Todos sabemos lo que la Ouija tiene destinado para nosotros, como hay varias entidades que entran y salen gracias a esta tabla. Incluso podemos escuchar de casos 100% documentados bajo los periódicos, bajo incluso reportes policíacos, de que todos estos entes son realidad. Así que prepárense, tomen las botanas, apaguen la luz, que esto está por comenzar, porque no importa la hora que marca tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. Hola, muy buen día. Estoy usando su correo para narrar estos eventos de una noche, ya que han sido realmente fascinantes. Una breve historia de fondo. Generalmente se sabe que la pequeña sección de la ciudad en la que vivimos mis amigos y yo está embrujada, e incluso si no crees en lo sobrenatural, es al menos un poco inquietante. No voy a engañarme e indicar la ubicación, pero digamos que los avistamientos espeluznantes y los asesinatos debido a circunstancias inexplicables son nuestro pan de cada día. Para la mayoría de las personas, esto significa que debes de mudarte tan pronto como puedas. Para gente como yo y mis amigos, a quienes les encanta todo lo escalofriante, generalmente es un momento bastante bueno. Nuestras fiestas de Halloween son increíbles. La mayoría de nuestras noches de bebida tienen algún tipo de juego espeluznante entrelazado, y si literalmente no tienes nada que hacer un viernes por la noche con tus amigos, siempre puedes hacer un recorrido por algunos de nuestros lugares embrujados. Cementerios, edificios abandonados, bosques espeluznantes, vaya, cualquier cosa. Entonces, con estos antecedentes establecidos, vayamos esa noche. Mis 3 amigos más cercanos y yo decidimos probar suerte con una tabla Ouija. Íbamos a ser normales y probar la tabla Ouija en uno de los áticos de nuestra familia. No, sería demasiado básico. En lugar de esto, decidimos caminar juntos hasta lo que, sin mentirte, es una casa en un árbol abandonada. En una sección elevada en nuestra ciudad, rodeada de bosques. ¿Qué puede salir mal, verdad? Subimos a la casa del árbol, colocamos una alfombra con un tema espeluznante, encendimos algunas velas y sacamos nuestra tabla Ouija. A pesar de mi currículum bastante extenso sobre cómo lidiar con todo lo espeluznante, nunca antes había probado una tabla Ouija, así que estaba muy emocionado de ver qué pasaría. Entramos en esto emocionados de romper las reglas del libro. No íbamos a hacer una sesión espiritista, íbamos a preguntar lo que quisiéramos y no necesitábamos preocuparnos por ser respetuosos con el espíritu, etc. Pensé que si sucediera algo interesante, sería más probable que entremos lo más despreocupados posible. Nos sentamos en círculo alrededor de la tabla Ouija. Comenzamos haciendo la simple pregunta: ¿hay un espíritu con nosotros? Con todas nuestras manos puestas en la planchette, no hubo una respuesta real. Agitamos la planchette en algunas direcciones diferentes, pero nos dimos cuenta de que lo estábamos forzando. Hicimos algunas otras preguntas, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo moriste? Pero en realidad no pasaba nada. Después de intentarlo durante la siguiente media hora y no obtener nada en forma de respuesta, decidimos que probablemente no tuvimos ninguna suerte al tener algo espeluznante esta noche, y optamos por compartir historias de miedo en la casa del árbol. Dejamos la tabla Ouija fuera, como si estuviésemos esperando que algo más raro sucediera más tarde. En medio de la pausa de nuestra narración, donde todos tomábamos bebidas y bocadillos de las bolsas, decidí darle otra oportunidad rápida a la tabla Ouija. Puse mi mano sobre la planchette y susurré la siguiente pregunta: ¿podrías honrarnos con tu presencia esta noche? Sorprendentemente, la planchette empezó a moverse. Es difícil explicar, pero sabes cuando algo se mueve por sí solo, en lugar de tú moverlo sutilmente e inconscientemente con la mano para forzar una respuesta.
Esto se sintió real. Un cosquilleo recorrió mi espalda. Fue genial como el infierno. Mi mano se movió hasta las siguientes letras. Sí. Miré al grupo y les dije que la tabla Ouija estaba funcionando nuevamente. Emocionados, todos nos apiñamos y pusimos las manos sobre la planchette. Seguí con otra pregunta. ¿De dónde eres? Nos sentamos ahí esperando con entusiasmo algo. En cambio, nada. La planchette estaba quieta. La falta de cualquier tipo de fuerza externa entre nosotros era muy obvia. Decepcionante, pero tenía una idea que quería yo intentarla. Me volví hacia mi amigo Kevin y le pregunté: ¿quieres intentar hacerlo solo? Funcionó para mí. Kevin estaba confundido, pero decidió intentarlo. Todos retrocedimos para darle algo de espacio con la tabla Ouija. Puso su mano sobre la planchette y repitió mi pregunta. ¿De dónde eres? Su expresión cambió a sorpresa cuando su mano comenzó a moverse con la planchette. Se volvió a todos nosotros y articuló: no voy a hacer esto. A lo que respondí con entusiasmo: lo sé. Saqué una libreta y anoté la respuesta mientras la planchette pasaba letra por letra. Grabé la siguiente respuesta: no importa. Me encanta. Un espíritu con algo de descaro. Le pedí a Kev que retrocediera un poco mientras me acercaba a la tabla Ouija, preparando una última pregunta, en solitario. Yo pregunté: ¿por qué solo respondes cuando uno de nosotros usa el tablero? Una vez más, la planchette se movió sin esfuerzo con mi mano. Esta vez fue más rápido, así que dije las letras en voz alta e hice que otro de mis amigos, Eleonora, la transcribiera en mi libreta. La respuesta fue: uno a la vez. Me parece bien, le di gracias al espíritu con la mano todavía en la planchette. Agradezco tus respuestas, amigo. Para mi sorpresa, en una extraña sinergia con el espíritu y yo, me sentí obligado a mover la planchette nuevamente. Esta vez fue más rápido que yo haya sido, ya que cubría las siguientes letras. Dile a todos los demás. Ve y dile. Mis amigos se miraron con escepticismo, mientras decía las mismas letras a la vez. ¿Estás seguro que no lo forzaste a propósito?, preguntó Eleonora. Le aseguré que definitivamente yo no haría eso. Eso definitivamente fue el espíritu. En este punto, este había sido el fenómeno más claramente sobrenatural que jamás yo haya experimentado en mi vida. Estaba emocionado de continuar así. Mis amigos, generalmente inquebrantables y hechos de hielo, estaban un poco desconcertados. Eleonora y Martin parecían ligeramente asustados, pero Kev estaba dispuesto a aceptarlo. Será mejor ver a dónde va esto, dijo Kev, mientras comenzaba a bajar la escalera del árbol. Con un poco de vacilación, Eleonora y Martin hicieron lo mismo. Dulce, una noche realmente espeluznante. Abracé el silencio en medio del encendido de las velas y el poder de la tabla Ouija. Me preparé para la siguiente pregunta y no iba a contenerme. Espíritu, ¿cómo voy a morir? Respiré profundamente esperando algún movimiento. Despacio. Y la respuesta fue: depende. Interesante respuesta. Un poco decepcionante. Me preparé para mi seguimiento. Oh, vamos, espíritu. ¿Qué tan algo puede ser tan específico? Mi mano se movió con la planchette hacia las siguientes letras. Intenté concentrarme y conectar las letras, ya que no tenía a nadie que transcribiera conmigo. ¿Cómo te llamas? Extraño. Esquivó completamente mi pregunta y me preguntó mi nombre. Está bien. Espíritu omnisciente. Supuse que ya lo sabías. Decidí intentar engañarlo. Mi nombre es Vela. El movimiento de la planchette sobre la tabla me llevó a las letras. No mientas. Vaya, muy bien jugado, espíritu. Le di al espíritu mi nombre real y seguí viendo la respuesta de seguimiento. ¿Cuál es tu comida favorita? Honrado con las reglas del espíritu, opté por decir la verdad en lugar de seguir con otra mentira. Tu chica ama a Donaire. Este espíritu merece saberlo. La respuesta de la tabla Ouija. Correcto.
Antes de que pudiera asimilar la afirmación del espíritu, ¿quién pregunta a quién?, siguió con otra pregunta más. ¿Cuál es tu mayor miedo, Donotli? Esta pregunta me tomó poco por sorpresa. Realmente, yo siempre he creído que no le tengo miedo a nada, o eso creía. Entonces luché con esto. Me tomó unos momentos realmente. Me estremecí un poco ante la respuesta, pero era mi verdad. Algo horrible le está sucediendo a mi hermano pequeño. No hay movimiento en la tabla Ouija. Los segundos se convirtieron en minutos mientras mantenía mi mano torpemente colocada sobre la planchette. Entonces, finalmente, gracias. Y después contestó, manda a Eleonora. Bien, le obligué. Agradecí al espíritu por su tiempo y decidí bajar de la casa del árbol, donde me esperaban mis amigos. Le transmití el mensaje del espíritu y le dije a Eleonora que era su turno. Martin y Kev y yo pasamos a lo que debieron de hacer 15 minutos parados fuera de la casa del árbol, mientras Eleonora estaba allá arriba. Habíamos sacado bebidas de nuestras bolsas y estábamos discutiendo mi experiencia con la tabla Ouija hasta ese momento. Ambos quedaron increíblemente sorprendidos cuando les dije que el espíritu me estaba haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Cosas genéricas como mi nombre, comida favorita, cosas así. Eso es muy extraño, ¿no lo crees? Tanto Kev como Martin parecían un poco desconcertados, pero yo estaba emocionado. Miramos hacia la casa del árbol cuando escuchamos el sonido de alguien bajando. Eleonora había terminado su sesión. Parecía traumatizada. «Hey, ¿cómo te fue?», le pregunté a ella. «Extraño. Lo único que hizo fue hacerme preguntas». «¿Preguntas cómo?», le preguntó Kevin. «Mi nombre, mi hobby favorito, mi mayor miedo». Esta me tomó un tiempo responder. Kev se volvió hacia mí. «Esto es un poco inquietante, ¿no lo creen?». Estuve de acuerdo. Tampoco parecía que a Eleonora le encantara, pero aún así, un espíritu que nos hace preguntas. Esta había sido una de las experiencias paranormales más geniales. Realmente no la más genial, pero es la más genial que había experimentado hasta ese momento en mi vida. Eleonora se volvió hacia Martin. «Dice que tú sigues». La sesión de Martin pareció más larga que los demás. Nos quedamos afuera bebiendo y hablando sobre lo sucedido hasta el momento y tomando algún bocadillo ocasional. «Esto es un poco traumatizante», dijo Eleonora. Kevin la señaló y luego señaló la casa del árbol. «De acuerdo, esto es un poco complicado». «Sí, pero es el punto», yo respondí. «La verdad, buscamos sucesos espeluznantes todo el tiempo y nunca tenemos suerte, y esta experiencia sobrenatural legítima y real, siento que tenemos que aprovecharla. Incluso si nos pregunta cosas personales, ¿para qué quiere esta información?», dijo Eleonora. Me encogí de hombros. Si bien la pregunta sobre el mayor miedo era bastante extraña, no me preocupaba demasiado que un espíritu supiera mi comida favorita o cómo me llamaba. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de alguien bajando de la casa del árbol. Martin había terminado su sesión. Parecía haber pasado 30 minutos, lo que superó el resto de nuestras sesiones. Así que bombardeamos a Martin con preguntas cuando llegó al suelo. Parecía más conmocionado que Eleonora. «Esto está bastante jodido», comenzó. «¿Qué? ¿También te preguntó?», le dije con entusiasmo. «Mi mayor temor», respondió Martin. Es extraño, pero sentí que no le gustó mi respuesta a esa pregunta. Casi parecía molesto. Entonces estuve en silencio por un rato después de eso. No, me preguntó muchas cosas más después de eso. ¿Cuál fue mi momento más feliz de mi vida? ¿De qué más tenía celos? ¿Cuál era el mayor sueño de mi vida? Eran muchas preguntas, y luego finalmente concluyó con un gracias y esto fue todo. Martin se volvió hacia Kevin. «Tú eres el que sigue». Kevin se volteó hacia nosotros. «Aquí no hay nada», suspiró y comenzó a subir la casa del árbol. Lo vimos llegar a la cima. Por primera vez en toda esta noche sentí un nudo en el estómago. Solo pasaron 5 minutos desde que Kevin subió por primera vez, pero ya estaba bajando, sacudiendo la cabeza mientras bajaba la escalera hacia nuestro grupo.
A la mierda con esto, decía Kevin. ¿Qué pasó?, le preguntamos, y solo sacudió la cabeza. Esta cosa es peligrosa, tenemos que salir de aquí lo antes posible. Nunca había visto a Kevin así. Él estaba extrañamente sacudido. Hey, Kevin, tienes que contarnos más. ¿Qué te preguntó? ¿Qué te dijo? Pero Kevin ignoró todas nuestras preguntas y empezó a hacer sus maletas. Ustedes pueden jugar con fuego si quieren. Yo me voy de aquí. Les sugiero que ustedes también vengan conmigo, dijo, y vi como Martin y Eleonora empezaron a hacer las maletas también. Tuve malos sentimientos durante todo este asunto. Creo que debemos irnos, dijo Martin. Chicos, ¿pero qué diablos? Solo porque sea inquietante no significa que tengamos que hacer las maletas. Podemos simplemente quedarnos aquí y hacer otra cosa, le respondí. No se siente bien, dijo Eleonora. Lo observé mientras todos se alejaban unos pasos de la casa del árbol y se dirigían hacia el bosque. ¿Vienes?, preguntó Kevin. Me mantuve firme. Kevin siempre sacudió la cabeza y comenzó a seguir su camino. Muy bien, hagan lo que quieran. No tenía idea de qué podía haber sucedido allá arriba, lo que hubiera sacudido tanto a todas estas personas. Cuando Martin y Eleonora me rogaban que lo acompañara, dije que no, a regañadientes, y todos se marcharon. Probablemente te estés preguntando, ¿no tenía miedo? Especialmente porque ahora en este momento me quedé solo. La respuesta es sí, pero algo en mi alma me dijo que yo era el siguiente. Había pasado toda mi vida esperando que sucediera algo verdaderamente sobrenatural, y ahora estaba enfrente de mí. Con los dedos temblorosos subí a la casa del árbol mientras mis amigos se marchaban. Me tomó un momento reunir la valentía para poner mi mano en la planchette. Las velas todavía estaban encendidas. Era el escenario perfecto. Finalmente volví a hablar con el espíritu. ¿Por qué nos haces todas estas preguntas? Nada durante unos minutos. Luego, mi mano se movió con la planchette, más lento de lo habitual, para confirmar mis sospechas. ¿Confirmar tus sospechas de qué? El movimiento de la planchette, de la tabla Ouija, dijo que uno de ustedes no es el que ustedes creen. ¿De qué están hablando? Escuché gritos espeluznantes provenientes del bosque fuera de la casa del árbol, como si nada que se hubiese escuchado antes estuviera ahí. ¿Qué carajos? La planchette ahora se movía sola. Lo vi pasar de letra en letra. Lo que viene a ti no es Kevin. Corre, corre y no voltees atrás. Y así lo hice. Generalmente se sabe que la pequeña sección de la ciudad en la que vivo está embrujada. Creo que ya sé por qué. Es hora de que me vaya. El siguiente relato fue compartido a través de varios artículos periodísticos, 2 entrevistas con testigos, informes médicos desclasificados, una conversación telefónica con un representante de Hasbro Board Games, declaraciones oficiales del Departamento de Policía de Narkville y la prisión estatal de Hannam, y un comunicado de prensa de la Iglesia Católica de San Marcos. Los abogados de cada una de estas instituciones sostienen que siguieron todos los protocolos estándar y enfatizan que ninguna enfrenta cargos penales. Todo empieza el miércoles 9 de enero del 2013. Annalise Wright recibió, entre otros artículos, una tabla Ouija como regalo de su 13º cumpleaños. Su madre, Katie Wright, sugirió que el regalo se tirará a la basura para evitar cualquier mal. Más tarde afirmó que estaba diciendo una broma. Annalise se quedaría con el regalo. El viernes 11 de enero del 2013, Annalise le pidió a su padre, Michael Wright, que la acompañara en el uso de la tabla por primera vez. Afirmó que las instrucciones en línea le advertían que solo usara la tabla con al menos otra persona y que su madre se había negado con la solicitud de Annalise porque le daba escalofríos. Como su hermano era menor, Joseph Wright tenía solo 6 años, Annalise le dijo a Michael que él
era su única opción. Michael Wright rechazaría la solicitud. El sábado 12 de enero del 2013, en algún momento de la medianoche y las 3 de la mañana, Katie y Michael se despertaron con el sonido de golpes contra la pared que compartían con el dormitorio de su hija. Al entrar, encontrarían a Annalise despierta y parada en medio de la habitación. La tabla Ouija estaba boca abajo en el suelo. Cuando le preguntaron sobre los golpes, Annalise afirmó que había tenido una pesadilla. Después de presionarla para que explicara cómo se produjo el golpe cerca del techo, a 3 metros del suelo, Annalise comenzaría a llorar y le pediría a sus padres que salieran de su habitación. El miércoles 16 de enero del 2013, después de faltar 3 días consecutivos a la escuela, Katie insistió que se llevaran a Annalise a la sala de emergencias. Al escuchar la decisión, Annalise se derrumbó y admitió que había estado fingiendo una enfermedad. Cuando se le preguntó por qué haría algo tan fuera de lugar, le dijo a su madre que la Ouija le había ordenado que lo hiciera. Sorprendida, Katie regañó a Annalise y le dijo que no podía salir nada bueno de pasar tanto tiempo con un juguete tan enfermizo. Annalise le respondió diciendo que no tenía intención de obtener nada bueno de esta junta. Su esperanza era evitar algo malo. El jueves 17 de enero del 2013, después de perderse otro día de clases, Michael le preguntó a Annalise si había algo que pudiera hacer por ella. Ella volvió a decirle que usara la tabla con ella, y esta vez él accedió. Michael afirma que nunca empujó ni dirigió intencionalmente el puntero, que éste comenzó a moverse inmediatamente cuando él y Annalise lo tocaron. Después de señalar varias letras, Michael dijo que luchó activamente con el camino del puntero, pero que no fue lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Aterrado, preguntó quién estaba moviendo aquel aparato. Annalise, que estaba llorando en este momento, no pudo responder a pesar de sus esfuerzos. El puntero deletreó Legión, antes de volar a través de la habitación, con una fuerza como para abollar la pared al fondo. El viernes 18 de enero del 2013, Michael colocó la tabla Ouija en la chimenea de la sala, intentando destruirla. En cambio, encendió accidentalmente la manga de su camisa y la llama resultante le provocó quemaduras de 3er grado en el 90% de su cuerpo. Los médicos describieron las heridas como extremas y como algo que de veras puede ser visto solamente en un accidente automovilístico fatal. Katie, quien presenció el evento y ayudó a extinguir las llamas haciendo rodar a su marido por el suelo, afirmó que el fuego duró menos de 10 segundos. Katie sufrió quemaduras de 3er grado en los brazos y fue dada de alta esa noche. Michael, cuyo estado era crítico, necesitaba quedarse indefinidamente para prepararlo para varias cirugías. Sin embargo, la tabla no resultó dañada. El sábado 19 de enero del 2013, Katie se despertó con el sonido de los gritos de Annalise, todavía aturdida por la oxmoformina que le habían recetado. Katie entró en la habitación de Annalise y escuchó a sus 2 hijos que estaban de pie junto a la tabla Ouija. Annalise explicó entre lágrimas que Joseph había estado usando la tabla y que ella, si quisiera poder entrar para detenerlo, ahora que lo soltó. Joseph no parecía entender por qué su hermana mayor estaba molesta y salió de aquella habitación sin incidentes. Katie habló con ambos niños individualmente y al determinar que ambos se habían calmado, llamó al hospital de Narkville para ver a Michael antes de volverse a dormir. Cuando despertó de nuevo, la casa estaba en silencio. Al examinar la habitación de Joseph, descubrió que había matado al gato del vecino, Pickles, y había cortado su cuerpo en trozos pequeños. Él la miró, sonrió, y fue entonces cuando ella notó que estaba masticando algo que golpeaba por la barbilla. Horrorizada, Katie se dio cuenta que era un trozo crudo del intestino del gato y trató de sacárselo de la boca. Le mordió el dedo con tanta fuerza que ella requirió 7 puntos. Antes de regresar al hospital de Narkville para el procedimiento, Katie revisó a Annalise. Se sorprendió al encontrar a su hija apoyada boca abajo contra la pared, apoyada sobre su cabeza, aparentemente durmiendo.
El domingo 20 de enero del 2013, Katie entre lágrimas devolvió los restos de Pickles a sus vecinos y les aconsejó que no buscaran en la caja. Había pensado que este era el final del asunto. Más tarde de este día, Katie estaba extremadamente angustiada al entrar a la habitación de Joseph y descubrir que su hijo de 6 años había desenterrado los restos del gato y había usado la sangre para pintar con los dedos de la pared la palabra Legión, a pesar de que Joseph afirmó no saber lo que significaba. Al ser interrogado más tarde esta noche, él no podría ni siquiera deletrear la palabra. Los vecinos le pidieron a Katie que no devolviera al gato por segunda vez. El lunes 21 de enero del 2013, Katie había hablado al hospital de Narrakville y le dijeron que podían movilizar a Joseph en la sala psiquiátrica para pacientes hospitalizados si se representaba un peligro para sí mismo. Al escucharla hablar por el teléfono, Joseph se asustó mucho y gritó: «Por favor, no me encierren donde estaré a solas con él». No pudo explicarles más. Sollozaba desconsoladamente. La policía de Narrakville fue convocada por el incidente del gato, pero poco podían hacer al respecto al presunto perpetrador de 6 años. Cuando la policía se fue, Joseph le sonrió a Katie de una manera que la asustó más que cuando encontraba la sangre en las paredes. El martes 22 de enero del 2013, sintiendo que tenía opciones limitadas, Katie se puso en contacto con la Iglesia Católica de San Marcos con la esperanza de aprender sobre la posesión demoníaca. Los Wright no eran una familia religiosa. El Monseñor O'Connell de San Marcos cuestionó si Joseph había sido evaluado por un profesional psiquiátrico y le advirtió que la posesión solo se considera cuando se han agotado todas las demás opciones. Ella le suplicó que viniera a visitar la casa, pero el sacerdote finalmente capituló. Al colgar el teléfono, Katie se dio vuelta y encontró la mano de su hijo alrededor de su cuello y su piel se volvió azul. Soltó su propia mano lo suficiente como para rogarle a su madre que cancelara la cita con el sacerdote. Joseph afirmó que no me dejará respirar, pero no me dejará morir. Katie intentó, sin éxito, apartar el brazo de su hijo de la garganta. Era demasiado fuerte, explicaba. Comenzó a respirar normalmente, nuevamente después de que ella cancelara la cita con el Monseñor O'Connell. El miércoles 23 de enero del 2013. Tenía la esperanza de que las cosas comenzaran a calmarse, decía Katie. Cada hora, cada minuto, me concentraba en sentirme normal, evitar conflictos y pasar el día. Joseph y Annalise se quedaron en casa y no fueron a la escuela. Joseph se pasó la tarde coloreando mientras Annalise estaba encerrada en su habitación. Si bien los dibujos eran notablemente sangrientos, y eso es decir poco, no contenían palabras ni motivo aparente de alarma excesiva. Katie revisaba a Annalise periódicamente. Una chica de 13 años parecía ligeramente molesta por la intrusión, pero por lo demás, no parecía molesta por alguna manera. Katie pediría pizza para cenar. Sus hijos se reunieron, a ella, junto con una comida tranquila. A las 7:13, Michael Wright moriría inesperadamente. El jueves 24 de enero del 2013, Katie desarrolló severos ataques de ira después de la muerte de su marido. Temprano por la mañana obligó a Annalise a sentarse con ella y usar la tabla Ouija a pesar de las protestas de su hija, diciendo que era hora de ponerle fin a las cosas. Katie los encerró en la habitación de Annalise mientras Joseph golpeaba la puerta del dormitorio, tratando de incorporarles y amenazándolos que se detuvieran. Annalise estaba sollozando mientras su madre forzaba poner las manos sobre el puntero que vibraba bajo su tacto. Ambos niños protestaron más fuerte, cuando el puntero comenzó a moverse en el tablero a una velocidad notable. Con todas las manos ocupadas, Katie luchó para grabar el mensaje, pero creyó que era algo parecido a «Habla conmigo sola, Katie», antes de detenerse. Un segundo mensaje decía «Mis dientes se sentirán tan bien dentro de tu piel húmeda». Luego, el puntero voló por la habitación y se rompió contra la misma pared la cual había abollado antes. En particular, también era la pared que separaba el dormitorio de Annalise con las de sus padres. Annalise salía corriendo de la habitación, chocó con su hermano cuando salía.
Katie tardó varios segundos en darse cuenta de que Joseph estaba estrangulando a Annalise. Katie intervino de inmediato, pero afirmó que de ninguna manera un niño de 6 años era más fuerte que incluso su propio marido. No pudo salvar a Annalise. La policía de Narackville inicialmente sospechó que Katie había matado a su propia hija, pero no pudo explicar la sangre seca de Annalise debajo de las uñas de Joseph. Las marcas de las uñas coincidían con las heridas del cuello documentadas en la autopsia de Annalise. Katie no había llamado de inmediato al 911, alegando que ya sabía que su hija estaba muerta. En cambio, le indicó a Joseph que esperara abajo mientras ella tenía algo de tiempo para él en la habitación de Annalise. Ella afirmó que era lo más feliz que había visto a Joseph desde la muerte de su padre. No hay evidencia de que lo hizo Katie en la habitación de Annalise. Los investigadores notaron que se encontraba la tabla Ouija en la cama de la niña, con la tabla rota apuntando en la letra N. Katie afirmó que sus últimas palabras a su hijo fueron: «Lo siento mucho, cariño, pero esta es la única manera de liberarte». La muerte de Joseph fue considerada homicidio por estrangulamiento. Katie, el viernes 25 de enero del 2013, renunció a su derecho de hablar con un abogado presente. «No queda nada en mi vida por lo que valga la pena luchar», explicaba al momento de su entrevista. Gran parte de la información anterior fue tomada de la narrativa de Katie White. Fue acusada de un cargo de homicidio por la muerte de Joseph. El fiscal del distrito admitió que, a pesar de su improbable relato, simplemente no había pruebas suficientes para acusarla del asesinato de Annalise. El sábado 26 de enero del 2013, Katie White fue puesta bajo vigilancia del suicidio las 24 horas. Aquel esfuerzo resultó infructuoso. Su cuerpo fue encontrado en una celda cerrada y vigilada después de que los guardias la escucharon gritar. Afirmaron que sus llaves de alguna manera no pudieron abrir la puerta de la celda de Katie y que ella estaba demasiado lejos para que pudiese atravesar los barrotes y ofrecer su ayuda. Un guardia, que habló bajo condición de anonimato, afirmó: «Parecía como si algo invisible estuviese ahí con ella, sacudiendo su cuerpo». Aquel informe oficial de la prisión estatal de Hannam y la autopsia concluyeron que Katie acabó con su propia vida mediante un traumatismo craneal infligido al golpearse repetidamente la cara contra el suelo de cemento. La autopsia tomó especial nota del hecho de que tal grado de heridas autoinfligidas era extremadamente raro, ya que la mayoría de las personas carecen del umbral del dolor necesario para soportar tales ataques durante un periodo de tiempo. Katie destruyó todos sus incisivos durante el incidente. Las llaves de los guardias funcionaron tan pronto como Katie dejó de moverse. Ya habían llamado a los médicos. Fue declarada muerta en su celda. A pesar de la naturaleza extraña de la muerte de Katie Wright, la autopsia señaló: el detalle más inexplicable son las marcas de pinchos, de las cuales estaban repartidas por todo su cuerpo. Debido a la forma, profundidad y alineación, la única explicación consciente sería que, en el momento de su muerte, Katie White estaba siendo levantada por la mandíbula de un animal.